Buenas noches a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, en especial los estudiantes de grado noveno. En este video se van a mostrar algunos aspectos importantes a tener en cuenta para resolver preguntas en las cuales están involucradas tanto las leyes de movimiento de Newton como la modelación de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Veamos entonces una primera pregunta que nos dice: ¿cuánto tiempo se debe aplicar una fuerza de 400 newton para lograr que el cuerpo de masa m igual a 50 kilogramos pueda reducir su velocidad desde 100 kilómetros por hora en la dirección horizontal sentido positivo hasta 20 kilómetros por hora en la misma dirección y sentido? Para generar entonces la solución a este problema, observemos qué modelaciones tenemos a nuestra disposición. Entonces, vamos a resaltar las modelaciones que tenemos a disposición. Las primeras de ellas tienen que ver con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nosotros tenemos dos ecuaciones. Una primera que nos dice que la velocidad final es igual a la suma entre la velocidad inicial y el resultado de la multiplicación entre la aceleración y el tiempo transcurrido. Y una segunda ecuación nos dice que el desplazamiento del cuerpo es igual a la suma de dos productos. Un primer producto es la multiplicación de la velocidad inicial por el tiempo transcurrido y un segundo producto es la multiplicación de la fracción 1/2 por el valor de la aceleración por el valor del tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Asimismo, también tenemos a nuestra disposición la modelación de la segunda ley de movimiento de Newton, que nos dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Analicemos en detalle esas tres ecuaciones. La primera ecuación, la que vamos a resaltar, ¿qué nos indica? Que la variación a partir de la velocidad inicial va a depender de dos factores: del tiempo que haya transcurrido y de los cambios que haya sufrido el cuerpo en su ritmo de velocidad. Ritmo de velocidad que puede aumentar o disminuir. En el caso de ir aumentando, eso nos va a dar como resultado que la velocidad final va a tener el mismo sentido de la velocidad inicial. En el caso de ir disminuyendo, se dirá también, pues queda en el mismo sentido, sí, pero cuando evaluamos la diferencia entre las dos velocidades, ¿qué vamos a encontrar? Si a un cuerpo pretendemos que el cuerpo aumente de velocidad, entonces esta resta nos va a dar positiva, porque la velocidad final será en magnitud mayor que la velocidad inicial, teniendo similar dirección y sentido. Pero si esa misma resta es para que el cuerpo disminuya de velocidad, va a traer como resultado que esa diferencia va a tener un signo, un sentido contrario. ¿Y por qué un sentido contrario? Porque debe reflejar en alguna parte el efecto que la fuerza, que es la causante de cualquier cambio en la forma de moverse de un cuerpo, está ejerciendo sobre el cuerpo. El cuerpo viene impulsado a una gran velocidad y hacemos de que él reduzca esa velocidad. Y la única explicación que hay para ello es que se aplique una fuerza en el sentido contrario, para que traiga como consecuencia una disminución. Y que por tanto esa comparación que hay entre la velocidad final y la velocidad inicial termine dando en el sentido contrario al que el cuerpo trae en movimiento. Esas son las implicaciones del uso de esa primera fórmula. Ahora,
Miremos la segunda fórmula. La segunda fórmula nos dice, el desplazamiento del cuerpo está ligado a dos factores. Un primer factor, cerrémoslo acá, observe que es la multiplicación de la velocidad inicial por el tiempo, es decir, lo que el cuerpo se desplazaría si mantuviese su velocidad, o sea que estuviese en régimen de movimiento rectilíneo uniforme. Y la segunda parte, ¿qué me está mostrando? La segunda parte lo que me quiere reflejar es lo que el cuerpo, si está aumentando velocidad, va a recorrer de más por el hecho de estar aumentando la velocidad progresivamente. O lo que el cuerpo deja de recorrer cuando está disminuyendo de velocidad. O sea que todo ese factor está mostrando la plena influencia que la aceleración trae. Y como la aceleración es el reflejo, la consecuencia de la aplicación de la fuerza, entonces cuando la fuerza favorece el aumento de velocidad, pues entonces hace aumentar progresivamente el desplazamiento al cual se puede lograr el cuerpo dado sus cambios. Pero cuando la fuerza es contra la tendencia de movimiento, es decir, buscando una disminución de la velocidad, entonces observamos que es la restricción de lo que no se permite poder desplazar al cuerpo, restringiendo lo que traía desde el movimiento uniforme. La tercera fórmula, la segunda ley de Newton, tiene una implicación especial y es mostrar que la aceleración es una consecuencia mientras la fuerza es una causa. O sea que sobre un cuerpo de masa m tenemos que aplicar una fuerza F para poder lograr una aceleración A. Si la aceleración es negativa, es porque hemos aplicado una fuerza en ese sentido negativo. ¿Y eso a qué se referirá? Se va a referir a una fuerza con la cual estamos buscando hacer disminuir la velocidad. Pero si la fuerza es positiva, vamos a tener una aceleración positiva y va a ser reflejo de que le hemos dado un empujón al cuerpo para que aumente su velocidad. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, es que diseñamos la estrategia de cómo solucionar el problema. Lo primero que hacemos es leer los datos que nos han entregado. ¿Qué datos nos han entregado para resolver este problema? Leyendo el texto, nos encontramos primero con el valor de la fuerza, 400 newton, y vamos a asumir que el cuerpo se está moviendo en una trayectoria recta y hacia el lado positivo. Por eso aparece allí marcado como 400 newton y también nos indican que la masa del cuerpo son 50 kilogramos. Y nos indica que el cuerpo tenía como velocidad inicial 100 kilómetros por hora y como velocidad final 20 kilómetros por hora. Bueno, esos son los datos que nos han entregado. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos faltan por encontrar para tener la modelación completa de este cuerpo? Nos hace falta por encontrar la aceleración, el tiempo transcurrido y el desplazamiento. La pregunta que nos hacen es ¿cuánto tiempo se debe aplicar la fuerza? O sea que en el cálculo el tiempo es lo que vamos a buscar. Pero para yo poder buscar el tiempo tengo que conocer la aceleración. Porque si miramos la estructura de la primera fórmula, entonces la estructura de la primera fórmula dice, pregunta, ¿tiene usted la velocidad final? Sí, sí tengo la velocidad final. ¿Tiene usted la velocidad inicial? Sí, sí tengo la velocidad inicial. ¿Tiene la aceleración? No, no la tengo. Entonces, ¿cómo pretende tener el tiempo? Entonces, miren que en esa fórmula me faltan dos cosas. Si nos vamos a la segunda formulación,
En la segunda formulación me preguntan, ¿tiene el desplazamiento? O sea, lo que recorrió el cuerpo mientras ocurrieron nuevos cambios de velocidad. No. ¿Tiene la velocidad inicial? Sí. ¿Tiene el tiempo? No tengo el tiempo. ¿Tiene la aceleración? No tengo la aceleración. Y tampoco tengo el desplazamiento. Entonces me faltan tres cosas. Entonces hay algo que hace falta para poder eslabonar todo esto aquí. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Que si aplicáramos la segunda ley de movimiento de Newton vamos a poder encontrar perfectamente la aceleración. ¿Por qué? Porque la segunda ley de movimiento de Newton, ¿qué me dice? ¿Tiene la fuerza? Sí, sí tengo la fuerza. ¿Tiene la masa? Sí, sí tengo la masa. Entonces, si tengo dos cosas en una ecuación que tiene tres términos, pues perfectamente va a poder encontrar la aceleración. Y es precisamente la recomendación que aparece aquí escrita. Nos dice, se inicia el proceso de solución por la ecuación 3, buscando el valor de la aceleración. Con ese valor de aceleración hallado, se acude entonces a la ecuación 1 para hallar el valor del tiempo transcurrido. Y finalmente, si fuese el caso y que lo pidieran, entonces en la ecuación 2 vamos a hallar el valor del desplazamiento. Entonces procedamos a mirar cómo se genera esta solución. Entonces observamos que en primera instancia se utiliza la ecuación 3 y dice fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, como podemos ver acá, ¿qué está haciendo la masa al lado derecho del igual? Pues está multiplicando. Pasaría al otro lado del igual a dividir. Entonces vamos a decir que A es igual a fuerza sobre la masa. Y cuando decimos eso de que A es igual a fuerza sobre la masa, pues dividimos la fuerza, que sería 400 newton, en I, porque estamos asumiendo que el cuerpo se está moviendo en el sentido positivo del eje horizontal, y lo vamos a dividir por 50. Pero usted dirá, venga, estamos asumiendo que el cuerpo se mueve en el sentido positivo del eje horizontal, porque hay una I negativa. Pues hay una I negativa porque como el causante de que el cuerpo disminuya de velocidad es la aceleración, pues la aceleración debe tener como base la aplicación de la fuerza, y la fuerza la hicimos en el sentido contrario al cuerpo. Observemos acá en pantalla, si yo pretendo que este cuerpo se vaya moviendo para acá y él va a ir cada vez más despacio, ¿qué tengo que hacer? Aplicar una fuerza al contrario, para que cuando aplique esa fuerza al contrario, entonces el cuerpo vaya frenando. Y por ello es que aparece ahí en esa expresión que tenemos resaltado en el cuadro con la I negativa. Cuando hacemos la división nos va a decir entonces que 400 dividido 50 pues corresponde a 8. Por eso nos dice aquí que la aceleración corresponde a 8 metros por segundo por cada segundo en el sentido negativo. ¿Y eso cómo lo vamos a interpretar? Que por cada segundo que el cuerpo se esté moviendo, su velocidad va a ir disminuyendo en 8 metros por segundo. Entonces, miremos el texto, nos dice la razón por la cual A debe tener sentido negativo es porque al asumir que el cuerpo se desplaza en el sentido positivo, entonces la fuerza debe aplicarse en sentido negativo para generar la reducción de velocidad. Ya teniendo ese dato de aceleración igual a 8 metros por segundo por cada segundo en negativo, entonces pasamos a utilizar la ecuación 1, ecuación que nos dice velocidad final es igual a velocidad inicial más el resultado del producto de la aceleración por el tiempo. ¿Qué está haciendo la velocidad inicial a este lado del igual? Está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces lo vemos acá restando.
Y eso va a ser igual al producto de aceleración por el tiempo. Entonces aprovechamos para hacer el reemplazo de datos. Y observemos un detalle. Para poder, cuando la fuerza está en newton, la masa debe estar en kilogramos y la aceleración debe estar en metros por segundo por cada segundo, o como se llama también, metros sobre segundo al cuadrado. Pero para que la aceleración esté en esos términos se necesita que la velocidad se encuentre en metros sobre segundo y que el tiempo se encuentre en segundos. Entonces pretendemos encontrar tiempo en segundos, pero las velocidades que nos han dado de 100 kilómetros por hora y 20 kilómetros por hora están en unidades de kilómetros por hora y resulta que las necesitamos en unidades de metros sobre segundo. Entonces, por ello, le aplicamos los factores de conversión. Entonces, ¿qué teníamos? Dice aquí arriba, velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por el tiempo. Entonces, ¿quién es la velocidad final? La velocidad final es 20 kilómetros por hora. Pero, ¿cómo lo hemos de convertir? Pues acordándonos que una hora corresponde a 3.600 segundos y que un kilómetro corresponde a 1.000 metros. Y esa velocidad pues va en el sentido positivo, por eso dice I. Menos la velocidad inicial. ¿Cuánto era la velocidad inicial? Inicialmente el cuerpo estaba moviendo a 100 kilómetros por hora, que convirtiéndolo a metros por segundo, pues le aplicamos el factor de una hora en 3.600 segundos y que un kilómetro corresponde a 1.000 metros. Y eso lo hacemos igual a ¿quién? A aceleración por tiempo. ¿Cuánto vale la aceleración? 8 metros por segundo por cada segundo en negativo, multiplicado por el tiempo transcurrido, que es el que pretendemos encontrar. Bueno, ¿cuánto nos dan esas velocidades convertidas? Bueno, 20 por 1000 dividido 3600 nos termina dando 200 sobre 36 en metros por segundo en el sentido positivo. Menos 100 por 1000 dividido 3600 nos termina dando 1000 sobre 36 metros sobre segundo. Y eso nos da 8 metros por segundo por cada segundo en negativo, multiplicado por el tiempo. Cuando hacemos esta resta, entonces al hacer esa resta nos da menos 836 avos de metros sobre segundo en I. Y dice que es igual, vamos a quitar estas señas para concentrar nuestra atención en el sitio. Nos dice entonces que menos 836 avos de metro sobre segundo en I es igual a 8 metros por segundo por cada segundo en menos I y por el tiempo. ¿Cómo hacemos que ambas igualdades nos queden en el mismo sentido? Pues el menos que observamos aquí va a pasar a el vector. Y entonces por ello vamos a mirar, voy a mover un poco la pantalla, ¿ya? Y entonces vamos a observar que ya nos queda 800 sobre 36 es lo mismo que si sacamos cuarta y cuarta, pues nos da 200 sobre 9 de metros sobre segundo y ya en I negativo. Y en el otro lado tenemos 8 metros por segundo por cada segundo en I negativo y por el tiempo. Entonces vamos a trabajar ya en magnitudes. Trabajando en magnitudes, ¿qué vamos a tener? Que ya no nos vamos a preocupar por los vectores de dirección, o sea, de que haríamos algo parecido a hablar de que cancelaríamos los vectores de dirección, aunque esa operación no se puede hacer, sino de que al trabajar en magnitudes, pues ya vamos a tener solo el 200 dividido 9 igual al 8 multiplicado por el tiempo. Lo que nos va a hacer entonces que el tiempo va a resultar de 200 sobre 72 va a ser igual al tiempo.
Eso lo vamos a mirar en otra imagen. Entonces, como les decía, en magnitudes, ¿cómo nos va a quedar? Vemos acá y entonces nos va a decir 200 sobre 9 metros por segundo va a ser igual a 8 metros por segundo por cada segundo por el tiempo. ¿Qué está haciendo el 8? Está multiplicando el tiempo, pasa a dividir y entonces nos va a quedar 200 novenos de metros sobre segundo dividido 8 metros por segundo por cada segundo. Pues ese nos va a quedar 200 sobre 72. Si le sacamos octava a cada uno, nos termina dando 25 novenos de segundo. Aproximadamente 2.7 segundos. Entonces recordemos que la aceleración lo que nos está diciendo es que por cada segundo que el cuerpo se está moviendo está disminuyendo su velocidad en 8 metros por segundo. Entonces, ya habiendo conseguido el tiempo, respondemos a la pregunta, pero por instrucción, pues vamos a calcular también en cuánto fue el terreno necesario para que se diese esa reducción, es decir, calcular el desplazamiento. Y para el desplazamiento, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la segunda fórmula y vamos a reemplazar todos los datos que hemos obtenido. Entonces, reemplazando aquí, ¿qué vamos a tener? Nos dice desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo, más el resultado del otro producto, que es un medio por la aceleración y por tiempo elevado al cuadrado. Reemplazando, ¿qué nos va a decir? ¿Quién es la velocidad inicial? Son 100 kilómetros por hora. Le aplicamos los respectivos factores de conversión y lo multiplicamos por el tiempo, que son 25 novenos. Y en el otro paréntesis que vamos a tener, pues la fracción 1/2, la aceleración que es 8 metros sobre segundo al cuadrado, que otra forma de escribirla también, con la i negativa y con el 25 novenos segundos elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos va a dar cada expresión? 100 kilómetros por hora convertido en metros sobre segundo son 250 novenos metros sobre segundo, que lo vamos a multiplicar con 25 novenos de segundos, que es el tiempo. Y a eso le vamos a sumar el resultado de 8 por 1/2 me va a dar 4. Y 25 novenos elevado al cuadrado va a ser 625 sobre 81. Entonces, ya haciendo la operatización allí, ¿qué vamos a encontrar? Que 250 novenos multiplicado por 25 novenos, pues termina siendo 6.250, sobre 81 metros en i. Y que 4 multiplicado por 625 sobre 81 termina siendo 2500 dividido 81, pero en menos i. ¿Y qué significa de que uno esté en i y el otro esté en menos i? Pues ha de significar que es la cantidad que el cuerpo deja de recorrer por empezar a perder velocidad. Entonces el 650 sobre 81 es si el cuerpo se hubiera mantenido durante 2.7 segundos moviéndose a 100 kilómetros por hora. Pero como desde que empezó esa cuenta empezó a disminuir la velocidad, pues entonces hay una parte de terreno que deja de recorrer. ¿Y cuánto deja de recorrer en esa disminución desde 100 kilómetros por hora hasta 20 kilómetros por hora? Deja de recorrer 2500 sobre 81 metros. Entonces, el negativo que teníamos aquí lo vamos a multiplicar con el positivo que teníamos acá para que nos dé negativo y se convierta esta operación en una resta de dos cosas iguales, de dos cosas que tienen el mismo dirección y sentido, es decir, y positivo. Entonces, si a 6.250 avos le resto 2.581 avos, pues el resultado al final termina siendo 3.750 sobre 81 en metros y en el sentido positivo, es decir, que esa es la longitud necesaria de pista que se requería para que hubiese la disminución de velocidad a una tasa de 8 metros por segundo por cada segundo que el cuerpo se está moviendo. A ese 3.750 sobre 81 le podemos sacar tercera y por eso al final el resultado nos termina dando 1.250 sobre 27 metros. Eso era todo lo que concierne a una primera pregunta. Vamos a analizar una segunda pregunta a ver qué implicaciones
nos tiene. Bueno, una segunda pregunta nos dice, ¿cuánta fuerza medida en newtons se debe aplicar a un cuerpo de masa 10 kilogramos para que en su trayecto horizontal de 50 metros logre aumentar su velocidad desde 10 metros sobre segundo en I hasta 90 metros sobre segundo en I? O sea que la situación que tenemos acá es la situación de un cuerpo que pretendemos que tenga una aceleración positiva. ¿Por qué? Porque es un cuerpo al que vamos a empujar para que su velocidad aumente. Dice que tenemos una pista limitada de 50 metros para poderlo hacer, empujar a un cuerpo de 10 kilogramos para que su velocidad, que inicialmente estaba en 10 metros sobre segundo, aumente hasta 90 metros sobre segundo, es decir, que reciba un incremento de 80 metros sobre segundo. Bueno, seguimos teniendo en cuenta para la solución las tres ecuaciones de las que venimos hablando. Observe, velocidad final igual a velocidad inicial más el resultado del producto de la aceleración por el tiempo. Una segunda ecuación que nos dice que el desplazamiento es igual a la suma de dos productos. El primer producto, velocidad inicial por el tiempo transcurrido. El segundo producto, en medio de la aceleración por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Y una tercera ecuación, que es la segunda ley de movimiento de Newton, que nos dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Bueno, teniendo esto en cuenta, ya hicimos en el anterior problema los comentarios de todas las implicaciones o ayudas que nos puede brindar la formulación. Y aquí, ¿qué datos tenemos? Nos habían dado el dato de la masa, 10 kilogramos. Nos dieron el dato del desplazamiento, 50 metros. Vamos a asumir que son 50 metros en I porque el cuerpo se va moviendo en el sentido, en el trayectoria horizontal, en el sentido positivo. Y tenemos que la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo y la velocidad final 90 metros sobre segundo. Ambas en positivo. Datos para encontrar, pues ¿qué nos queda por encontrar? La aceleración, el tiempo transcurrido y la fuerza aplicada. Bueno, cuando examinamos entonces la ecuación 1 y la ecuación 2, nos damos cuenta que en ambas nos hacen falta las mismas variables. Revisemos. En la primera ecuación, ¿tenemos velocidad final? Sí. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos aceleración? No. ¿Tenemos tiempo transcurrido? No. En la segunda ecuación, ¿tenemos desplazamiento? Sí. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos tiempo? No. ¿Tenemos aceleración? No. ¿Tenemos tiempo? No. Entonces al final, ¿qué encontramos? Que en ambas ecuaciones nos hacen falta dos cosas, pero esas dos cosas son las mismas. Entonces, como son las mismas, hay una posibilidad de poder tener una solución. Y una vez conozcamos esos dos valores que vienen siendo la aceleración y el tiempo transcurrido, volcaremos el resultado de la aceleración hacia la tercera ecuación y allí podremos encontrar la fuerza. Entonces nos dice el texto, al observar las ecuaciones 1 y 2 se nota que las variables para hallar en simultánea son aceleración y tiempo transcurrido. Por tal razón se utiliza el proceso de la solución de ecuaciones por sustitución y una vez hallados dichos valores se va a utilizar la ecuación 3 para encontrar así la fuerza aplicada F. Entonces atendamos a esa instrucción. La primera parte nos dice, en la ecuación 1 se despeja la variable A. Entonces observemos el paso a paso aquí. La ecuación nos dice originalmente velocidad final igual a velocidad inicial más el resultado del producto de la aceleración por el tiempo. ¿Qué está haciendo la velocidad inicial? Está sumando. ¿Pasaría al otro lado a qué? A restar. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial igual a aceleración por tiempo. ¿Y qué está haciendo el tiempo? Al lado derecho del igual está multiplicando, entonces pasa a dividir y encontramos esta expresión para la aceleración. Bueno,
¿De qué se trata la sustitución? De que despejamos una variable en una de las ecuaciones y sustituimos ese valor que acabamos de encontrar algebraico, lo sustituimos en la segunda ecuación, lo que nos hace que la segunda ecuación pierda esa variable y nos quede toda en disposición de la segunda variable. Calculamos esa segunda variable y nos devolvemos acá la expresión que está encerrada en el cuadro para encontrar el valor de la primera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos dice entonces, la expresión hallada para A, recordemos que hallamos A como A igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido sobre el tiempo. Esa lo vamos a reemplazar en esa parte de la ecuación. Entonces miremos, la ecuación que nos dice, ojo, desplazamiento igual a velocidad inicial por el tiempo transcurrido más 1/2 por A por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Ahí donde miramos la A es que vamos a incluir esta expresión que tenemos acá. Entonces observen que es el reemplazo que se hace. Dice desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 que multiplica A. Pero ¿quién es A? A es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo transcurrido y multiplicado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Pues este tiempo transcurrido elevado al cuadrado con este tiempo transcurrido que está acá va a quedar cancelado y entonces la expresión me termina quedando velocidad inicial por tiempo más 1/2 que multiplica a BF menos BI y todo multiplicado por el tiempo transcurrido. Al hacer ese reemplazo, ¿qué vamos a encontrar entonces? Miremos. Esta velocidad final se va a multiplicar tanto con el 1/2 como con el tiempo transcurrido. Y este menos velocidad inicial también se va a multiplicar con el tiempo transcurrido y se va a multiplicar con el 1/2. Y eso me lleva entonces a la expresión que encontramos aquí. Observe, queda desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la velocidad final por el tiempo transcurrido más 1/2 de la menos velocidad inicial por el tiempo transcurrido. Aplicamos ley de signos acá, este menos con este más, pues va a terminar volviéndose un menos. Entonces observemos eso en pantalla. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar 1/2 de velocidad final por tiempo, miren, 1/2 de velocidad final por tiempo, más velocidad inicial por tiempo, y menos 1/2 velocidad inicial por tiempo. Entonces observemos que aquí es donde está la operación clave. Este es un todo de velocidad inicial por tiempo y le estamos restando la mitad de ese todo. Por tanto, ¿qué nos tiene que quedar vivo? La mitad. Entonces, por ello usted observa que la expresión termina quedando desplazamiento igual a 1/2 de la velocidad final por el tiempo transcurrido más 1/2 de la velocidad inicial por el tiempo transcurrido. Si ahí en esa expresión aplicamos factor común el tiempo, entonces nos va a quedar dentro de un paréntesis 1/2 de la velocidad final más 1/2 de la velocidad inicial. Y que si ya los juntamos en una sola expresión, nos va a terminar quedando esa expresión tan sencilla que nos va a decir que el desplazamiento es igual a la multiplicación del tiempo transcurrido por la suma de las dos velocidades dividida entre 2, o sea, el promedio de las dos velocidades. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo
el promedio de las dos velocidades te la da igual multiplicando el tiempo. Pasa al otro lado a dividir al desplazamiento. Pero como ambas cantidades son vectores, entonces usted observará que lo hemos trabajado como magnitudes. Entonces ya me dice esta expresión tan importante aquí. Dice, el tiempo es igual a la magnitud del desplazamiento dividido la magnitud de las velocidades promedio, la velocidad promedio. Y así efectivamente es que lo reemplazamos. Entonces observe que dice tiempo igual a 50, que es el tamaño del desplazamiento, dividido la suma de las velocidades, que es 90 más 10, y dividido entre 2. Entonces este 2 que está aquí dividiendo pasa arriba a multiplicar y nos va a quedar que el tiempo va a ser igual a ese 2 por los 50 metros dividido 90 más 10, que es 100 metros sobre segundo. Y 100 sobre 100 va a dar un segundo. O sea que todos esos cambios de velocidad se tienen que dar necesariamente en un segundo. Entonces nos dice allí como comentario, este valor de tiempo transcurrido igual a un segundo se reemplaza en la expresión que teníamos de aceleración, es decir, a la que dice aceleración igual a la resta de velocidades dividida por el tiempo. Reemplazando entonces en la expresión de la aceleración, ¿qué vamos a tener? Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo transcurrido. Reemplazando los datos, que nos va a dar 90 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundo dividido un segundo, eso nos da 80 metros sobre segundo dividido un segundo, y eso nos da que la aceleración entonces será 80 metros por segundo por cada segundo en I. Es decir, que por cada segundo que el cuerpo se movió, el cambio de velocidad fue en 80, y eso es lo que tenemos en cuenta. Ya habiendo conseguido ese valor de la aceleración, lo reemplazamos en la ecuación 3 para encontrar la fuerza que tuvimos que aplicarle a ese cuerpo de 10 kilogramos. Entonces dice, fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, si la masa es 10 kilogramos, al multiplicarlo por la aceleración, que es 80 metros por segundo por cada segundo en I, entonces estas unidades nos dan la fuerza en Newton, y 10 por 80 termina siendo 800 Newton. Bueno, y tenemos un tercer ejercicio. Un tercer ejercicio que nos dice cuánta es la aceleración de las turbinas de un avión para que en un trayecto de 1200 metros de pista este alcance una velocidad mínima de despegue de 180 kilómetros por hora. Entonces recreemos esta situación. Un avión que se encuentra en la cabecera de la pista, listo para despegar. ¿Qué velocidad inicial tiene allí? Tiene velocidad inicial 0. El avión debe llegar a un término que se llama técnicamente la velocidad de rotación, que en todo simulador de vuelo y en toda película usted lo ve como el rotate. De la velocidad rotate para un avión de los que popularmente conocemos nosotros son 180 kilómetros por hora. Y en lograr esa velocidad es que tiene como limitante la longitud de la pista en donde se encuentra. Por eso, pues, dependiendo del tamaño del avión, es que se puede dar, dependiendo del tamaño de la pista, perdón, es que se puede albergar el aterrizaje y el despegue de cierto tamaño de aviones. Muy chistoso, esto parece la controversia que ocurre en Pereira, cuando la gente pregunta que por qué desde Pereira no sale un vuelo directo a Madrid, por tanta gente que viaja para España y para Europa por vía Madrid. Pues no se puede, porque la longitud de la pista no permite que un avión de doble pasillo, es decir, de los que llaman de cabina ancha, que son los que hacen el vuelo interoceánico, pueda precisamente alcanzar a despegar.
Ahí es donde se habla de un proyecto con el aeropuerto de Cartago para que el aeropuerto de Cartago empiece a suplir la necesidad de Pereira como pista, pero en un futuro no muy lejano tendrá que ser la pista para poder albergar los vuelos transoceánicos que se pretenda que tengan origen en el eje cafetero. Entonces, ya viendo como la aplicabilidad de esto, vamos a mirar los datos. Nos dieron desplazamiento 1200 metros, velocidad inicial, el cuerpo parte del reposo es cero, y la velocidad final pues tiene que ser como mínimo 180 kilómetros por hora. ¿Tenemos fuerza? ¿No están hablando del peso del avión? ¿Tenemos masa? No. Entonces vamos a asumir que tenemos un modelo de partícula. Y cuando tenemos un modelo de partícula, pues no hacemos un uso de la segunda ley de movimiento de Newton y nos vamos a concentrar solo en utilizar las dos primeras ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar aceleración y tiempo. Entonces acá, a manera de mostrarles a ustedes, voy a hacer otro tipo de sustitución, donde voy a sustituir al tiempo el producto aceleración por tiempo. Entonces, miren que hay un comentario que dice, como se usa el modelo partícula, entonces no hay masa. Y como no hay masa que considerar, no se usa la ecuación fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, entonces observemos que en ambas ecuaciones son las dos ecuaciones que de siempre tenemos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver entonces cómo proceder a la solución, haciendo aclaración de que voy a utilizar el procedimiento donde voy a despejar en simultánea aceleración y tiempo para sustituir, despejándolo en la primera ecuación para sustituirlo en la segunda ecuación. Entonces, como les decía, se aplica el método de la sustitución despejando aceleración por tiempo en la ecuación número 1 para sustituirlo en la ecuación 2. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Qué dice la ecuación inicialmente? La ecuación dice velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Yo quiero despejar lo que se encuentra en el paréntesis, la aceleración por tiempo. ¿Qué está haciendo a este lado la velocidad inicial? Pues la velocidad inicial está sumando. Pasa al otro lado a restar. O sea que lo que voy a sustituir es que donde me encuentre la aceleración por el tiempo, lo voy a sustituir por la resta de las velocidades. Y eso es lo que voy a utilizar en la ecuación 2. Entonces, observemos la ecuación 2. ¿Qué nos dice la ecuación 2? La ecuación 2 dice desplazamiento igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo al cuadrado yo lo puedo escribir como tiempo por tiempo. Entonces aquí, esta aceleración y este primer tiempo lo voy a sustituir por resta de velocidades. Y observe que ese es el cambio que hago pasando la ecuación. Mire, dice desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por la resta de las velocidades y multiplicado por el tiempo que sobró. Le hacemos un tratamiento similar al que hicimos en el otro ejercicio para despejar esas velocidades y ese tiempo, y al final, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con la expresión que nos va a decir desplazamiento igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2, o sea, el promedio de las dos velocidades, y multiplicado por el tiempo transcurrido. Entonces, para allá el tiempo transcurrido, ¿qué hacemos? Lo que aplicamos la vez anterior, la magnitud del desplazamiento dividido la magnitud de esa velocidad promedio. ¿Y qué hago acá con el 2? Pues el 2 que estaba acá dividiendo pasa arriba a multiplicar. Ya me dice, la expresión al final va a ser tiempo transcurrido es igual a 2 veces el desplazamiento, el tamaño del desplazamiento dividido el tamaño de la suma de las velocidades. Y reemplazamos. Entonces, ¿qué nos va a decir? El 2
por el tamaño del desplazamiento que es 1200 metros, por la velocidad que son 180 kilómetros por hora, multiplicado por sus factores de conversión, una hora son 3600 segundos y 1000 metros son 1 kilómetro, más cero porque es que la velocidad inicial era cero. Entonces, haciendo todas esas cuentas nos va a dar, arriba nos da 2400 metros, abajo nos da 50 metros sobre segundo. Y cuando usted hace esa división va a encontrar que el tiempo es 48 segundos. Es decir, que el tiempo que se necesita para que un avión haga un recorrido de 1200 metros y en ese recorrido alcance la velocidad mínima de despegue de 180 kilómetros por hora es 48 segundos. Pero entonces nos hace falta la aceleración. Ah, pero es que la aceleración la sacamos de la expresión de siempre, la que nos dice que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Pues la velocidad final es 180 kilómetros por hora con toda su conversión y menos la velocidad inicial que es 0. Y la dividimos por el tiempo que es 48 segundos. Arriba la velocidad va a dar 50 metros sobre segundo dividido 48 y si hacemos una reducción allí, sacamos mitad y mitad y nos dice que la aceleración del avión termina siendo 25-24 avos de metros sobre segundo por cada segundo. Eso es lo que aumenta la velocidad del avión partiendo del reposo para poder lograr en 1200 metros como máximo la velocidad mínima de despegue. Entre más pesado sea el avión, va a requerir entonces mayor longitud de pista. Y eso es lo que impide, por ejemplo, el trabajo en Pereira. Entonces espero que estos 3 ejercicios les brinde una buena ayuda para terminar de consolidar el aprendizaje sobre este tema de la mezcla entre las ecuaciones de cinemática y las ecuaciones de dinámica, uniendo el cómo con el por qué para estudiar el movimiento de los cuerpos. Que tengan una buena noche.